Bien, hermanos, tenemos esta sesión de preguntas y respuestas. Muchos de ustedes hicieron varias consultas al respecto de la serie Verdaderamente Libres. Es una serie que estamos llevando a cabo en los estudios bíblicos sobre la libertad cristiana, capítulo 21 de nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Varios de nuestros hermanos enviaron consultas y que tienen que ver con esta temática de la libertad cristiana. Y vamos a iniciar con una consulta a nuestro pastor Pablo. Siéntanse también en libertad todos los pastores de intervenir cuanto ustedes deseen. Respecto de la reproducción asistida, respecto de hermanos, matrimonios que desean tener hijos, pero por la vía natural no les ha sido posible tener hijos. Entonces, consideran de qué manera pueden tener descendencia, tener hijos. Las técnicas de reproducción asistida son o inocular, inseminar el óvulo que está dentro del vientre materno, o bien insertar un óvulo fecundado. Esas son básicamente esas técnicas de reproducción asistida. Entonces la pregunta, que yo sé que tiene que ver con ética, pero poniéndonos en el contexto de una pareja, de un matrimonio cristiano que desea ejercer su libertad cristiana y no pasar a llevar principios de la palabra del Señor, ¿qué podemos decir al respecto de este caso que puede ser un poco complejo también? Amén. Bueno, buenos días, hermanos, a todos. Señor les guarde. Antes de responder directamente a la pregunta, sí hay que hacer un preámbulo, porque ¿por qué existe la infertilidad? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué existe el cáncer? Y es por causa, ¿cierto?, de nuestra caída, por causa del pecado. Y de hecho, en la historia de la redención vemos justamente ese freno de la infertilidad, incluso en la promesa del Mesías. Lo vemos en distintas mujeres, ¿cierto? En Sara, en Rebeca, en Raquel, y ellas deseaban tener hijos. Y no vemos en las Escrituras la infertilidad como un castigo, ¿cierto?, por un pecado personal, ¿cierto?, de aquellas mujeres, sino simplemente por una causa de la caída. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con otras enfermedades como el cáncer. Y en las Escrituras vemos ese patrón de que por causa del pecado sobrevino mucho mal, y entre ellos las enfermedades. Entonces, es importante decir, hermanos, y sobre todo a las hermanas que yo creo que llevan un estigma más fuerte con respecto a ello, de que el hecho de que alguna de ustedes sea infértil o un varón sea infértil no tiene que ver en este caso con un pecado particular que usted haya cometido o incluso un pecado pasado. Porque a veces muchas mujeres o muchos hombres llegan a conclusiones erradas porque dicen, porque yo hice esto en el pasado, ya llegué a Cristo, ¿cierto? Estoy pagando, entre comillas, por ese pecado. Entonces, es una carga difícil de sobrellevar porque empieza a surgir la angustia, el estrés, al ver a otras parejas, otros matrimonios que sí tienen hijos y ellas no pueden concebir. Entonces, debemos entender, hermanos, que la infertilidad es por causa de, ¿cierto?, nuestra separación con Dios a causa del pecado. Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener claro en las Escrituras. Otra cosa es que en el Antiguo Pacto observamos que ser fértil era sinónimo de bendición. Y obviamente, hermanos, tenemos que entender en ese contexto que las mujeres judías podían comprender que por medio de esa fertilidad vendría el Redentor. Entonces, la causa de esa bendición tenía, ¿cierto?, un objeto particular, que era la venida del Salvador. Entonces, no debemos asumir ahora que por el hecho de, nuevamente, de que alguien sea infértil, no tengo la bendición de Dios, sino que también debemos verlo en ese contexto. Ahora, las Escrituras sin duda nos muestran que los hijos son un don del Señor, y el Salmo 127, versículo 3, lo muestra claramente. Dice, un don del Señor son los hijos, son un regalo del Señor, y recompensa es el fruto del vientre. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y el Salmo 128 también nos habla
de lo mismo. Dice, versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Pero a causa de estos textos, nuevamente soy enfático en esto, no podemos asumir que si un hombre o una mujer no tiene hijos no sean bendecidos por el Señor. Dice la palabra que en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual. Entonces, en ese sentido, incluso siendo solteros, hermanos, estamos completos en Cristo. Y eso es sumamente importante decirlo. Los hijos son un don, pero los hijos, hermanos, a nosotros no nos definen. Eso es muy importante decirlo. Quien nos define es Cristo, ¿cierto? Y el regalo del Evangelio, de haber asumido que somos pecadores y que en Él encontramos redención y salvación. Entonces, es importante hacer este preámbulo, hermanos, para lo que viene a continuación. Porque sin duda, la presión social, la presión incluso de la familia de tener hijos nos puede llevar a cometer errores en cuanto a nuestra libertad cristiana y en cuanto a nuestra decisión de tener hijos, cuando hay problemas de infertilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, como congregación. Cuando hay una familia, ¿cierto?, un matrimonio que no puede tener hijos, llevarlos a la esperanza que hay en Cristo Jesús, siempre. Y también, como familiares, si vemos que nuestros hijos en un futuro no tienen hijos, no colocarles también ese peso, porque el abuelo anhela tener nietos, pero debe tener, hermanos, la conciencia de que su hijo o su nuera, su yerno están completos en Cristo Jesús y que el Señor en su soberanía le puede dar nietos o no puede darle nietos. Entonces, en ese sentido debemos tener muy claras todas esas cosas. Ahora, cuando hay infertilidad, ya teniendo el caso de la infertilidad, debemos ser claros, hermanos, que la reproducción asistida no es necesariamente la primera opción, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Porque un matrimonio de forma libre podría decir, no, simplemente vamos a esperar en el Señor en su soberanía y vamos a seguir intentándolo, y eso es algo legítimo. Entonces, esa es una de las opciones. Otra opción, hermanos, es justamente ir al médico y observar qué está sucediendo, porque también puede ser, hermanos, que sea impaciencia. Si yo llevo 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses intentando tener hijos, no necesariamente es infertilidad. Entonces, los doctores lo que dicen es que hay que esperar por lo menos un periodo de 1 año como mínimo para recién decir si es que realmente hay un diagnóstico de infertilidad. Entonces, también debemos tener mucho cuidado, sobre todo los matrimonios que son nuevos. Llevo intentando 3 meses, entonces soy infértil. No, queridos hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de ello, ¿cierto? Y sobre todo angustiarnos, porque angustiar, que la mujer se angustie, justamente genera lo contrario hormonalmente para que ella, ¿cierto?, pueda tener, de hecho, un bebé, ¿ya? Ahora, si asistimos al doctor, ya descartando todas esas cosas, están intentándolo, llevan 1 año, y van al doctor, tienen que primero diagnosticarse, ¿cierto? Entonces, tampoco asumir que alguien tiene la culpa, ¿cierto?, que el hombre tiene la culpa o que la mujer tenga la culpa. De hecho, los porcentajes de infertilidad, hermanos, son muy similares, ¿ya? Muchas veces se escribe a la mujer con un 50% de probabilidades de infertilidad, a los hombres un 40%, que los dos tengan infertilidad, es muy baja la probabilidad, pero en ese sentido, hermanos, incluso médicamente, cuando alguien va a las consultas de infertilidad, los doctores por protocolo llaman al matrimonio, porque es un problema que debe ser atendido como matrimonio. Y eso, incluso veo ahí la sabiduría de Dios en eso, porque es así, debe ser asumido como un problema de la pareja, no como un problema de alguien. Y nuevamente un llamado a no colocar esa presión en alguno de los cónyuges. Ahora, hermanos, hay operaciones que se pueden realizar, ¿cierto?, y que propician la fertilidad, y obviamente no hay ningún problema en eso. Ahora, yendo a la pregunta, descartando todas esas cosas, ¿qué pasa en la reproducción asistida? En nuestro cuerpo, hermanos, hay problemas, nos envejecemos y hay disfunciones. Cuando hay disfunciones en nuestros ojos, ¿cierto?, en nuestros huesos, ¿a quién acudimos? Al médico, ¿cierto?, especialista, y atendemos, ¿cierto?, esa parte de nuestro cuerpo. Puede ser, hermanos, que los espermatozoides de un hombre estén en disfunción y no sean capaces de poder, como se dice, nadar, ¿cierto?, llegar al óvulo y fecundarlo. Entonces, es ahí donde aparece,
¿cierto?, la reproducción asistida, en donde se coloca, ¿cierto?, el espermatozoide en el óvulo de la mujer, ¿cierto?, para que pueda, obviamente, producirse, ¿cierto?, la fertilización, ¿cierto?, y nacer, ¿cierto?, ese bebé. Entonces, en ese sentido, lo que debiésemos entender es que los límites del diseño matrimonial nos muestran que eso es legítimo siempre y cuando sea, ¿cierto?, los espermatozoides del marido, sin duda. Entonces eso, hermanos, creo que está dentro del diseño matrimonial. Ahora, es más difícil el tema de la fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque eso implica, ¿cierto?, que sea fuera del vientre materno y que óvulos sean, ¿cierto?, fertilizados y luego congelados y dejados, ¿cierto?, ahí a la espera. Entonces, ese es un problema ético más fuerte. Entonces, hay algunos doctores cristianos que la resolución que toman es que todos esos óvulos deben ser puestos en la madre para no caer en ese dilema ético. ¿Ya? Entonces, creo que esa es una buena opción. Y ahí hay que ver el caso a caso en cuanto al in vitro, hermanos, porque hay mujeres que han pasado por, en este caso, tratamiento del cáncer y no pueden tener hijos, entonces acude al in vitro, pero hay que tener ese cuidado de qué pasa con aquellos óvulos que han sido, ¿cierto?, unidos a un espermatozoide y que van a un congelador y quedan ahí. Creo que eso, éticamente, hermanos, va en contra de lo que dice la palabra y en contra del diseño matrimonial. Creo que eso es lo que puedo decir con respecto a eso. También, hermanos, ¿qué es ser padre? Y sin duda el óptimo es poder engendrar cada matrimonio sus propios hijos, pero esos matrimonios pueden adoptar, hermanos. Y hay tantos niños y niñas, hermanos, abandonados, ¿verdad?, de distintas edades, que necesitan ser hijos, es decir, tener padres. ¿Y por qué no considerar también esa alternativa? Sería muy bonito, era una alternativa que pensaba hace mucho tiempo, que cada familia cristiana adopte a un niño. ¿Por qué no imponerlo? Porque sin duda está dentro de la libertad cristiana, pero sí pensarlo, hermanos, y orar por aquello. Y segundo, claro, esta segunda alternativa que mencionaba Pastor Pablo también debe ser muy bien revisada, porque es como prueba y error. Y muchas veces hay óvulos fecundados, es decir, ya hay fecundación, que se tratan de implantar, ¿cierto? Y con ciertos días de vida eso muere y los médicos saben que eso va a pasar. Entonces, claro, se está jugando prácticamente con una vida, aunque haya sido generada de esta manera. Y puede verse de una manera muy científica como que no interesa, pero en realidad, conforme a las Escrituras, sí hay un punto que debe ser evaluado de manera aún más profunda. Entonces, animar también ante eso, quizás, hermanos, la alternativa sea mejor la adopción. Eso. Sí, pastora, ¿les quiere decir algo? Sí, que por una parte hay que tener cuidado con el dualismo que hemos hablado, de hacer una separación estricta de que todo lo que provenga de los incrédulos, por ejemplo, está mal, porque eso desconoce la gracia común de Dios, la sabiduría que ha dado a los hombres para beneficio de todos los seres humanos, incluyendo la Iglesia. Y en ese sentido, si hay avances que permiten ayudar en el caso de que haya disfunciones, como decía Pastor Pablo, es bueno utilizarlo, y eso también proviene de Dios, hermanos. O sea, los avances no son mérito del hombre, sino que todo descubrimiento en la creación que ayude a la vida de la tierra es parte de esa toda cosa buena, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Señor. Y por otro lado, tener cuidado con la mentalidad de tengo derecho a tener un hijo, porque yo no tengo derecho a un hijo, hermanos. Eso es un hecho de la providencia de Dios, y debo tener cuidado de ver a un hijo como un medio para satisfacer una necesidad mía, a veces se cree que el fin justifica los medios, y en ese sentido se puede creer que entonces yo puedo probar con, supongamos, 5 óvulos fecundados, a ver cuál de ellos me resulta, y así puedo tener satisfecho mi derecho de tener un hijo. Esa no es la mentalidad que debemos tener bíblicamente, y por eso hay que respetar la imagen de Dios en todas las vidas humanas, y un óvulo fecundado ya es una vida humana en su etapa más inicial. Sí, solo decir que si hay un matrimonio que opta por una de estas opciones, la reproducción asistida, va a tener que medir, hermanos, también, en este caso, las consecuencias de ello, porque hay ahí riesgos emocionales, espirituales, ¿cierto? Entonces, debe ser mediado a través de la consejería pastoral, sin duda, una decisión así,
y entender que hay costos de por medio, financieros, emocionales y espirituales. Bien, muchas gracias, pastores, por esa primera respuesta. Otra consulta que se reiteró bastante, por alguna extraña razón, no lo sabemos, sobre el cigarro, sobre el tabaco y sobre las drogas. Hubo una clase que fue destinada a un conversatorio directamente a lo que es el alcohol. Pero la consulta que se hace es si se puede aplicar ese mismo criterio al tabaco y a las drogas. Hablamos de cigarrillo, de tabaco, de la marihuana, de la cocaína, de la pasta base y de todo tipo de drogas, y ahí hasta podríamos incluir los psicotrópicos, los fármacos ansiolíticos que muchas veces muchas personas están consumiendo. Pastor Alex, ¿se puede aplicar esos mismos criterios respecto del alcohol? Tomar alcohol en sí no era un pecado, sino el exceso de esto, faltar al dominio propio. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Algún principio en particular respecto del tabaco, el cigarrillo, las drogas? Se me había olvidado encenderlo. Bien, ahí debemos reconocer primero que la respuesta es compleja. No se puede simplemente aplicar o trasplantar criterios por ejemplo, en este caso del alcohol al cigarrillo. En el caso del alcohol, por ejemplo, tenemos que la misma Biblia menciona el alcohol en sus variantes, ¿cierto? Y ahí nos da un criterio de, por ejemplo, que embriagarse es pecado, pero el consumo mismo no es pecado. E incluso se menciona el vino como una bendición de Dios al hombre en el Salmo 104 y como un elemento de la Santa Cena incluso. Entonces tenemos que se menciona explícitamente y se puede ahí razonar desde eso. Ahora con el cigarrillo tampoco podría meterlo en el mismo saco que las drogas alucinógenas o las drogas que producen algún efecto estimulante en los sentidos o en la mente, porque no produce ese efecto y no da lo mismo que produzca ese efecto. Entonces, primero abordando el tema del cigarrillo, y como base para todo lo que vamos a decir, debemos considerar lo que afirma 1 de Juan, capítulo 3, que esto debe ser algo que tengamos muy en cuenta cuando hablamos de libertad cristiana, porque acá define lo que es el pecado, ¿cierto? Dice 1 de Juan 3, 4, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, el pecado no es simplemente lo que contravenga alguna tradición humana, gracias, no es simplemente lo que se vea feo según el gusto de alguien. Entonces ahí debemos evitar como cristianos frases como eso no es de cristianos simplemente, o para definir lo que es pecado, o para considerar lo que es pecado. El decir se ve feo o se asocia a cosas feas no basta, debe ser una infracción de la ley. Y debemos razonar, por tanto, desde la ley de Dios. Y desde allí concluir entonces si es pecado o no. Y la ley de Dios en el 6º mandamiento dice, no matarás. Sabemos que los mandamientos son encabezados, algo así como títulos, no se agotan allí, en ese enunciado. No matarás, me está diciendo que la voluntad de Dios, desde luego implica no quitar la vida física a otro, pero además implica promover la vida, o respetar la vida, reconocer el carácter sagrado en el sentido de que es imagen de Dios, la vida humana, y por tanto debemos tener el mayor respeto, la mayor consideración, y una manifestación de esto lo vemos en lo que dice Efesios, por ejemplo, capítulo 5, razonando acá el apóstol desde algo que incluso pueden reconocer los no creyentes. Dice Efesios 5, 28 y 29 más bien, dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Ahí está hablando del amor del esposo hacia su mujer, ¿cierto? Pero está razonando desde una premisa que es compartida. Nadie en su sano juicio va a querer destruirse, eso es lo que está diciendo, sino que va a querer cuidarse, va a querer sustentarse, va a querer proveer para su propio bien, ¿cierto? Entonces, si tomamos ese razonamiento, eso es un reflejo del no matarás, en el sentido positivo.
No en el sentido de prohibición, sino lo que debemos promover, no solo para nosotros mismos, sino para otros. Entonces, desde allí es que debemos razonar sobre si el cigarrillo es pecado o no. Y ahí debemos, por mi parte, debo reconocer limitaciones en cuanto a conocimiento científico o médico, pero tendríamos que decir que si el cigarrillo implica un daño necesario al cuerpo, entonces sí deberíamos concluir que viola el no matarás. Si es que yo sé conscientemente y deliberadamente que lo que estoy consumiendo allí, con ese monóxido de carbono, con la nicotina, está causando un daño directo a mi cuerpo, sin estar asociado a ningún beneficio, no es un alimento, por ejemplo, entonces sí debería concluir que estoy violando este mandamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí se podría argumentar que, por ejemplo, el uso habitual produce eso, pero el uso ocasional no lo produce. Entonces, ahí quiero ser muy cuidadoso con esto, hermanos, pero entonces podríamos imaginar que hay algún espacio para decir que el hecho mismo de consumir un cigarrillo no es pecado. Pero ahí debemos hacer otros razonamientos posteriores. De, por ejemplo, ¿es lo mejor? Si Filipenses 1 nos llama a procurar lo que es mejor, no solo lo que está permitido. ¿Es lo mejor? Por otro lado, si Corintios me dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo me aprovecha. Me aprovecha someterme al consumo de un producto que produce dependencia, que produce un vicio, una adicción, porque la nicotina es un componente que produce adicción, ¿cierto? Entonces, es algo que sería sabio de mi parte hacer, aunque yo diga lo voy a hacer una sola vez, porque con eso no me daño permanentemente mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, no solo debemos pensar, y eso lo enseñamos en las clases, en la raya de lo permitido simplemente, sino que qué es lo mejor, qué es lo que conviene, qué es lo que aprovecha, y también debemos ahí considerar que no actuamos en un vacío, sino que en un contexto cultural, no solo de la sociedad en general, sino también de la iglesia en la que estamos, y el cigarrillo sí se asocia a vicio, por ejemplo, a esta adicción, a este daño a la salud, y por tanto el hecho de que yo lo haga también debería llevarme a pensar, ¿está promoviendo algo correcto en medio de mis hermanos? Recordemos que la mentalidad no es tengo derecho, sino que busquemos lo que promueve la paz y la edificación mutua, dice Romanos. Entonces, creo que esos son los criterios que deberíamos tener en mente. Pero siempre con el telón de fondo del no matarás o de los mandamientos de Dios como lo que deberíamos promover. Y en cuanto a las drogas, más breve, porque creo que quizá hay un texto que nos puede ayudar más, de manera más específica, que es cuando nos llama a no embriagarnos, ¿cierto? En Efesios 5, déjenme encontrar el versículo exacto. Aquí está, versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y la palabra constantemente nos llama a ser sobrios, a velar. La sobriedad implica estar en dominio de nuestros sentidos, a no estar bajo un descontrol, a no estar bajo alguna situación o circunstancia que nos haga perder el sentido no solo de alerta, sino que el discernimiento, que nos haga perder también el dominio sobre nuestras sensaciones, nuestras reacciones. ¿Qué pasa con las drogas? Que ya sea producen algún efecto alucinógeno o estimulante o desinhibidor, implican, como escuché por ahí alguna vez, algún grado de manipulación del alma, y todas esas son cosas que debiésemos evitar porque atentan contra la sobriedad. Recordemos que la sobriedad no solo es un mandato, sino que el dominio propio también es fruto del Espíritu. Y yo no debería hacer nada que atentara contra el fruto del Espíritu en mí. En ese sentido, todo lo que produzca en mí entonces algún efecto como ese, yo no debería tomarlo porque está yendo contra los mandatos de Dios. Y como última nota por mi parte, eso no debería llevarnos a rechazar la sustancia o los productos en sí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay algún medicamento que esté hecho en base a cannabis, el hecho de que contenga ese componente no debería decir yo, bueno, eso de ahí se saca la marihuana, por tanto es pecado, sino que es una planta, ¿cierto? Y de las plantas se sacan medicamentos, remedios, medicinas para el ser humano. Entonces, como planta, obviamente puede tener muchos usos, no solo uno alucinógeno
o estimulante en el sentido de la droga, ¿cierto?, que se consume. Entonces, perfectamente se podrían sacar medicamentos a partir de componentes que en otros contextos serían drogas, por ejemplo, pero no debemos rechazar la sustancia en sí o los usos que pueda tener, más allá de esto que acabamos de señalar. Bien, muchas gracias, pastor. Junto con eso, y quizás muy en línea con lo de no dañar el cuerpo, otra pregunta que también se repitió bastante, no solamente quería fumar el hermano que preguntó, sino quería fumar tatuado. Es como una pandilla. Tiene que ver con el tatuaje, con tatuarse, con ponerse un tatuaje. Se ha visto incluso entre creyentes cristianos que se tatúan, no sé, Jesús o una cruz, y se asume que podría estar correcto eso por haberse tatuado algo relacionado con la palabra o con el Señor. Pero habla la palabra del Señor sobre los tatuajes. Pastor Esteban, si nos puede comentar un poco más, principios quizás generales al respecto. Bien, hermanos. Sí, que hay un pequeño accidente. Bien, hermano. Bueno, quería, a modo también de complementar varias cosas, no queremos que se vayan a la casa con conclusiones como el pastor dijo que puedo fumar o el pastor dijo que no puedo fumar. Hermanos, vean los consejos bíblicos y creo que lo que hemos estudiado en la serie, somos libres en Cristo, pero la libertad de Cristo es para buscar lo que es mejor. Y sin duda hay cosas que son directamente pecado, prohibidas. Hay otras en las cuales hay distintos criterios y podemos aconsejar. Pero, amados hermanos, en ambos casos, nuestro fin es glorificar al Señor de mejor manera, ¿sí? Y bueno, el tema de los tatuajes, hermanos, ya entrando al asunto, es algo que muchas veces se da un debate que me parece infructífero, que es ¿qué me tatúo? O sea, que tiene que ver con que si me hago un Mickey Mouse, o si me hago un diablo, o si me hago una cruz, entonces ahí sí puedo. Y la verdad, hermanos amados, yo creo y considero que aquí hay algo anterior a todo esto, ¿sí? Usted puede decir, yo me voy a tatuar el nombre de Cristo para dar testimonio de mi fe. Culturalmente es aceptable, pero hay algo que es anterior. Y como bien decía Pastor Alex, y buscando cómo glorificar mejor al Señor, nosotros debemos considerar todo el consejo de Dios. La Escritura es clara, hermanos, en el mandamiento no matarás, en que eso no es solamente no hacer cosas, sino que hay que hacer cosas en pro del no matarás. Es decir, debo cuidar mi cuerpo, ¿sí? No matar no es solamente literal no matarme o no matar a otro, sino que además es cuidar entonces la vida del otro y mi propia vida. Y recordemos, amados hermanos, que el Señor, y cuidado con decir, bueno, mi cuerpo es malo, entonces puedo hacer con él lo que quiera, el alma es lo que importa. Somos bipartitos, ¿sí? El Señor nos creó al hombre de la tierra, puso aliento de vida y entonces, dice el texto, fue un hombre, ¿verdad? Y Romanos capítulo 12 dice ese texto, de hecho algunos hermanos lo han utilizado para hablar incluso de la higiene personal, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, ante eso podemos decir todos amén, ¿verdad? Y el tema del tatuaje está dentro de esa lógica también. Yo quiero ir a Levítico, por ejemplo, capítulo 19, el versículo 28. O voy a leer desde el versículo 27 mejor, hermanos, de Levítico 19. Sí, hermano, Antiguo Testamento. También es parte de la Escritura. También es la voluntad del Señor y debemos considerarlo en la medida correcta, sin duda, porque no es una ley en el sentido que era para el pueblo judío, para nosotros, pero sí es la palabra del Señor y debe ser considerado hoy día en nuestro contexto también a través del lente del Evangelio. Y dice la palabra del Señor ahí, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. Uy, pastor, pero yo eso lo hago, me afeito. Claro, eso era parte de esta ley, ¿verdad?,
que estoy mencionando claramente establecida para este tiempo y para el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice después: no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Podríamos decir, bueno, eso era del antiguo pacto, pastor. Pero el principio que hay detrás y el cómo entonces yo vivo el mandato de no matarás, todos estos textos me van dando un patrón de vida, hermanos, o un camino a recorrer. No literalmente hablando, no me puedo afeitar, por ejemplo, pero sí respecto del corazón de lo que aquí el Señor está manifestando. Con toda la Escritura, yo iba a citar Efesios también, capítulo 5, cuando el Señor habla de que debemos amar como amamos a nuestro propio cuerpo, pero me quería quedar también con Romanos, que no veo en la Escritura, hermanos, una manera en que tatuarme, porque ¿qué es tatuarse? Es autoinfligirse una herida y quedar con una cicatriz permanente, con un alto riesgo y de hecho directamente inyectar un químico a mi cuerpo, más allá de que algunos han tratado de suavizarlo, de hablar de rayos láser y otras cosas para que el cuerpo no sea tan dañado, pero yo directamente y a título de solamente un gusto personal estoy dañando mi cuerpo, que debe ser presentado como un sacrificio vivo delante del Señor. Por lo tanto, estoy, en el peor de los casos, corriendo un riesgo innecesario, porque algunos dicen, pastor, pero realmente no necesariamente al tatuarme hay un problema. De acuerdo a lo que leí, sí lo hay. De acuerdo a la Escritura, estás dañando tu cuerpo voluntariamente. Pero en el mejor de los casos, digamos, es un gran riesgo. Aún así, yo no debiese exponer algo que no es mío, porque el cuerpo me lo dio el Señor y en segundo lugar, Cristo lo compró también por su sangre. Yo no debiese exponerlo a un riesgo incluso tan alto. Y volviendo a la Escritura, considero que estaría voluntariamente y neciamente matando mi cuerpo, es decir, dañando mi cuerpo sin tener la necesidad de hacerlo. Bueno, cuando uno está en ese mundo de los tatuajes, se dice que el cuerpo es un lienzo. No sé si han escuchado eso de los tatuadores, que hay lienzos que ellos están pintando. Y la verdad es que eso sale de lo que la palabra nos muestra. Nuestro cuerpo no es un lienzo, para nada. O sea, no somos una bandera tampoco, ni somos un cartel que auspicia algo, sino que nuestro cuerpo es del Señor. Entonces, en ese sentido, también entrar en esa lógica, hermanos, es obviamente salir de lo que la palabra misma nos muestra acerca de lo que es nuestro cuerpo. Eso añadiría también. Sí, igual quería agregar, hermanos, que repetir, hay cosas que claramente son pecados, hay otras que se deben situar dentro de qué es lo mejor, y la libertad cristiana se vive allí. Por lo tanto, hermanos, más que defender nosotros una postura en el sentido personal, o sea, yo esto es lo que creo y la iglesia debe hacer esto porque soy el pastor, mis amados hermanos, vean a través de esto qué es lo que puede glorificar más al Señor, pero también cómo pueden utilizar su libertad cristiana y de conciencia que el Señor le ha dado. No queremos violentar aquello también. Pero en este tema del tatuaje, claramente creo yo que la balanza se inclina en el sentido de que estamos dañando algo que no es nuestro, que debe ser santo, que debe ser resguardado y que incluso podemos estar corriendo un riesgo innecesario conforme a lo que ya había mencionado y vemos en la Escritura. Sí, y aprender a razonar también desde la ley de Dios. Insisto en ese punto porque también debemos ser conscientes de la influencia del fundamentalismo. Hablamos de ese movimiento, ¿cierto? Que surge en el siglo XX, por ahí por los años 20, y en Estados Unidos, y que es una reacción ante el modernismo, ante la teoría de la evolución, ante la teología liberal y todo lo que eso estaba produciendo en la misma iglesia, una desintegración moral y en la sociedad también, una decadencia que era apreciable y la reacción a veces fue sobrereacción y en ese sentido se tachan algunas conductas como simplemente o feas o no propias de cristianos, pero sin hacer una reflexión desde la ley de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que no caigamos simplemente a lo mejor en un escándalo de cómo, por ejemplo, se atreve a decir esto o a hacer esto, si es que sabemos que eso no es de cristianos. Pero en realidad es una tradición o una costumbre, ¿cierto? Que se ha asumido y se ha enseñado así. Sabemos que además muchos misioneros de los que vinieron, probablemente la mayoría, vienen de la corriente fundamentalista. Entonces la identidad evangélica chilena está marcada por eso.
y debemos en ese sentido ser conscientes de ese trasfondo y reflexionar de manera consciente desde la ley de Dios, más que desde costumbres aprendidas o cosas que simplemente se señalaron como no se hacen, cosas que no se hacen, pero sin dar una fundamentación de por qué es así. Bien, muchas gracias, pastores, por esa respuesta. Vamos a otro tema que también es bien complejo, Pastor Alex, tiene que ver con las vacunas. Hay muchos creyentes que consideran que no hay que ponerse vacuna alguna, hay otros creyentes que dicen que sí hay que ponerse todas las vacunas, y esto también suscitó varios debates y problemas internos dentro de iglesias evangélicas cuando fue este tema de la pandemia. Algunas iglesias hasta pedían un pase de movilidad y eso se daba solamente a los que estaban vacunados. Entonces la consulta concreta tiene que ver con las vacunas. ¿Habla algo la palabra del Señor acerca de, en principios, sobre vacunarse? ¿O sería correcto o incorrecto ponerse o no ponerse alguna vacunación para nosotros, para nuestros hijos? Bien, hermanos, otra pregunta de respuesta muy compleja, porque hay que considerar muchísimos factores en esto y también requiere información, que muchas veces no está al alcance del común de la población, requiere cierta formación también, científica o médica, y donde también circula mucha información que en muchos casos no tenemos cómo evaluar, no tenemos las herramientas de formación, por ejemplo, para evaluar si es que esas informaciones son correctas, son fidedignas. También no se puede negar, hermanos, que hay cosas externas, por ejemplo, quién impone la vacuna, por decir uno de los factores, o cómo se está imponiendo, o con qué fundamentos se está realizando esa imposición. Son muchos factores que entran en juego. Ahora, si nos atenemos a la vacuna en sí, como tal, si vemos cómo surgió la vacuna, se trata de un razonamiento que se hace a partir de cómo funcionan las bacterias, ¿cierto? O los gérmenes, o los virus, y cómo se puede contrarrestar ese funcionamiento ocupando medios que están en la creación, ¿cierto? Sabemos que tenía que ver la primera vacuna con un tipo de peste, ¿cierto? Y se notó que al extraer de las vacas, ¿cierto? De la reacción que la vaca tenía ante la enfermedad, al extraer de esas pústulas de las vacas, las defensas que ahí se habían generado o el microorganismo atenuado, y hacer eso mismo con los seres humanos se podía llegar a un buen resultado. Ahora, insisto, acá debemos tener cuidado con una posición dualista de decir, bueno, si lo descubrió un incrédulo o si no tiene una base directamente de una iglesia o de un cristiano, está mal. El Señor dejó en la creación medios que nosotros podemos ocupar, e incluso podríamos decir, tenemos el deber de descubrir esos medios para mejorar nuestra vida aquí en la tierra. Y eso ha hecho el hombre desde su inicio hasta este punto, ¿cierto? Y eso es parte de esa búsqueda que el Señor puso en el hombre, de esa inquietud, por ejemplo, por la creación, y poder ir encontrando allí soluciones para su vida. Entonces, en ese sentido, la vacuna en sí, podríamos decir que no es algo pecaminoso. Y una vez más, tenemos que recalcar lo que dice Efesios 5:29, que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Es decir, hay un mandato incluso que se deriva del sexto mandamiento de cuidar nuestro cuerpo y de procurar el bien. Entonces, si podemos o prevenir enfermedades o contrarrestar enfermedades a través de esto, es bueno considerarlo. Ahora, el hecho de que exista el medio, ¿implica que yo estoy obligado a ocupar el medio? Eso es otra cosa. Yo puedo tomar decisiones responsables desde mi libertad cristiana respecto de eso y legítimamente puedo decir, necesito más información o la información que hay no me parece, entonces no voy a ocupar ese medio. Ahí tenemos un espacio de libertad y de responsabilidad, por tanto, que debemos ocupar. También hay que decir que el hecho de señalar que la vacuna en sí misma no es pecado, no implica que debemos estar a favor de todas las vacunas posibles, o que simplemente debemos confiar que si hay una vacuna, está bien. Tenemos también un deber de informarnos. Entonces, por eso decía que hay muchos factores acá que considerar.
Está por un lado una confianza ciega, infantil, en la ciencia, por ejemplo. Uno podría preguntarse incluso, ¿qué es la ciencia? ¿A qué se está refiriendo alguien cuando dice yo confío en los avances de la ciencia? En realidad está confiando en un consenso de personas, Hay una filosofía. de una comunidad determinada que se dedica a cierta disciplina y están de acuerdo, pareciera en general, pero incluso no es unánime probablemente ese acuerdo. Entonces, bueno, una confianza ciega en eso tampoco está bien. Y por otro lado, una credulidad en las teorías conspirativas, simplemente, mira qué sospechoso, por tanto eso está mal. Tampoco deberíamos caer en algo así. Por eso es tan complejo esto, hermanos. Y debemos tener ahí asumida nuestra responsabilidad de informarnos y de cuidar nuestro cuerpo. Si sabemos o tenemos alguna noción de que esto puede causarnos daño y eso estorba nuestra conciencia, decimos, en realidad yo no podría hacer esto porque no estoy seguro de si me voy a hacer más un daño que un bien, entonces, hermano, no lo haga. Por otro lado, si usted ha investigado y dice, no, yo creo que esto tiene estos beneficios, y lo que he investigado me lleva más a concluir que es un beneficio que un perjuicio, puede tomarlo en su libertad cristiana. Ahora, es complejo porque ahí obviamente entra la discusión de si podemos hablarlo como iglesia o imponerlo como iglesia o someternos como iglesia. Otra pregunta es si el gobierno lo está imponiendo. Yo debería estar de acuerdo con eso. Creemos que, hermanos, que el gobierno no tiene una atribución así en la Escritura. Entonces eso sí queda a la libertad de cada uno. Ahora, con la última precaución de que vivimos en una época de sobrecarga de información. Yo creo que si usted busca en Google el café produce ceguera, va a encontrar algún artículo que diga que el café produce ceguera. Y van a haber artículos que le digan que el huevo es bueno, es un superalimento, y otros que le digan que el huevo lo va a matar de un infarto. En fin, entonces tenemos mucha información, hermano. Y en eso debemos encomendarnos al Señor y hacer lo mejor posible en cuanto a investigar y asesorarnos al respecto. Bien, gracias, pastor, por esa respuesta. Pasamos a otro tema también que es... Solo que no, a veces no veo bien. Debe ser el café. Bien, pasamos a otro tema que es tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Pastor Esteban, esta consulta. Han habido muchos hermanos que se les sugiere, se les recomienda, o incluso hasta el doctor general, un médico general, le puede mandatar, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo, sométase a una terapia, porque usted está muy nervioso, está muy preocupado, pasó por un trauma. En fin, hay un espectro importante de circunstancias que podrían llevarnos a ese tipo de disciplina médica. Entonces, la consulta tiene que ver con, dentro de mi libertad cristiana, yo puedo tomar terapias psicológicas o puedo someterme a un tratamiento psiquiátrico considerando que detrás de ello hay consumo de medicamentos que pueden alterar también mi cuerpo. Bueno, hermano, creo que acá se da también la lógica del cientificismo, mucho. ¿Qué es eso? Es que si lo dice un doctor o un científico, un médico, ¿cierto? Sobre todo reconocido, eso es lo que también se conoce como falacia de autoridad. O sea, si lo dice esa persona que sale en los matinales, ¿cierto? Que tiene estudios, es así. Y debemos tener mucho cuidado con ese pensamiento, sobre todo en este tema, hermano. Porque quizás definamos algunas cosas. ¿Qué es la psiquiatría? Y claro, si la persona entiende que la psiquiatría es un área de la medicina, de la ciencia, en donde de manera objetiva se puede evaluar el cerebro de una persona a través de distintas máquinas y se puede ver que hay un fallo en su mente, y eso le lleva entonces a tener acciones, a tener una percepción de la realidad equivocada, y por lo tanto necesita un tratamiento de ciertos componentes químicos en su cuerpo, podríamos decir que no habría problema necesariamente. Eso respecto de la psiquiatría. Ahora, distinto es, y a veces está relacionado a la psiquiatría, las distintas escuelas que hay en relación a eso. No soy experto en este tema, hermanos, pero tristemente sí uno puede ver el grueso
la generalidad que hay en el tema de la psiquiatría como una ciencia, no como lo acabo de definir, sino que más relacionada a una especie de médicos, pero del alma, de personas que a través de ciertos tratamientos, no necesariamente físicos como acabo de mencionar, objetivos, sino que subjetivos, ellos pueden sanar problemas que son, de acuerdo a la Escritura, problemas del alma que solamente puede sanar el Señor Jesucristo y la palabra. Y lógicamente ahí entra también la psicología, que bueno, la psicología de hecho, el mismo término es, la idea es esa, o sea, psiquis, alma, logía, estudio, o sea, el estudio de la mente, del alma. Los puritanos de hecho se adjudicaron prácticamente ese término, que un pastor es un médico del alma. Pero la psicología comenzó a avanzar y nuevamente, tristemente, la versión que hoy día tenemos y que ha predominado es una versión en la cual esta forma de tratar el alma ha tomado el lugar de la palabra y del ministerio pastoral. Antes de avanzar en algunas cositas, hermanos, quiero mencionar primero que no estamos necesariamente diciendo que incluso la psicología no pueda ayudar en ciertos aspectos a la vida en común. El Señor en Génesis, el mandato cultural no implica solamente trabajo respecto de conocer la tierra, los árboles, la madera, el hierro y avanzar en eso, también conocer la conducta humana, ¿verdad? También conocer los contextos en donde vivimos y la psicología puede ayudar en un sentido en eso, ¿verdad? Puede dar ciertas explicaciones a ciertas actitudes de una persona, donde se crió, ¿verdad? Si se crió en un ambiente X, es probable que por eso tienda más a ciertas cosas. Quizá en un trabajo puede un test psicológico ayudar a ver si efectivamente una persona tiene cierta tendencia a ciertas labores más que otras. Podría incluso ayudar ahí. Pero lo que no puede hacer la psicología y esa psiquiatría mal enfocada es lidiar con el problema del corazón del hombre. Y para eso única y exclusivamente existe la palabra del Señor. Existe el Espíritu Santo. Nada más y nada menos, hermanos. Y existe la tarea pastoral. En Efesios capítulo 4, el apóstol es claro en decir que ese Señor que había descendido, ¿verdad?, debido a su estado de humillación, luego Él fue exaltado, y en su estado de exaltación, la idea es esta, Él da entonces regalos, dones a los hombres, a nosotros. Dice algunos, versículo 11 de Efesios capítulo 4, algunos ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores maestros, ¿a fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. No estamos diciendo con esto que no hay problemas emocionales, que no hay problemas complejos respecto de depresiones, que no hay problemas, hermanos, difíciles de tratar respecto de un pasado quizás de una persona que fue muy duro, de abusos incluso, y que por lo tanto esa persona hoy día tiende a la angustia, tiende a la desesperación, tiende incluso a pensamientos suicidas. Para eso existe entonces el poder del Evangelio, para eso existe la palabra y para eso el Señor estableció pastores. El apóstol va a decir en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y me gusta enfatizar eso, no es algo más junto a los psicólogos o algún tratamiento adicional, sino que es lo útil en la idea. Ella es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, ¿cierto? Para capacitar, para, hermanos, sanar nuestras heridas de nuestras almas y, en segundo lugar, incluso para ayudarnos a vivir con una esperanza superior a lo que hoy día podemos vivir respecto de nuestros dolores. Podemos morir, hermanos, ojo con esto, morir con ciertas depresiones en nuestra vida. Podemos morir a veces con un corazón que tiende a la angustia. A lo mejor el Señor no va a sanar hasta que muramos, hermanos, ese corazón que tiende a la angustia. Vamos a luchar con eso constantemente. Pero el Señor ha prometido que aunque andemos en valle de sombra de muerte,
No debemos temer porque Él está con nosotros, es decir, Él incluso nos va a acompañar. Si es que no sana necesariamente ese mal, Él sí va a acompañar y eso ya es parte del beneficio que hay única y exclusivamente en la Escritura. Y tenemos esa esperanza eterna, en donde no habrá lágrimas, no habrá dolores, no habrá llanto, sino que vamos a estar eternamente en plena dicha con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, resumiendo, hermanos, yo creo que hay que tener cuidado y yo en lo personal no recomiendo a los hermanos a que vayan psicólogos o a estas terapias psiquiátricas relacionadas a que pueden ellos tratar los problemas del alma. Hermanos, amados, bíblicamente e históricamente eso no es así. Segundo, ellos minan el ministerio pastoral, lo disminuyen. Disminuyen también esos, comillas, expertos, ningunean a la palabra del Señor. Aunque se digan psicólogos y psiquiatras cristianos, hermanos y hermanas, para eso el Señor le dio pastores. Y termino, lo que sucede es que luchamos con el orgullo de no querer abrir nuestro corazón ante los pastores y es una necedad, hermanos, porque todos nosotros necesitamos ser tratados por el príncipe de los pastores a través de lo que Él estableció en su palabra, la iglesia local y sus ancianos. Eso, hermano. Sí, que debemos tener en cuenta algo, mencionó esto Pastor Esteban, pero quería profundizar en el tema de el origen de estas disciplinas. Psicología, psique significa alma, logía estudio, como decía Pastor Esteban, pero el cambio de significado de alma a mente es intencional. O sea, se quiere dejar atrás la noción de alma como algo religioso, como algo que debe quedar en el pasado, y se cambia a la mente, estudio de la mente, y es un esfuerzo consciente de hacerlo de una manera no religiosa, con la mentalidad modernista de la época en que surge la psicología. Es un esfuerzo consciente de hacerlo lejos de la palabra del Señor, sin la noción de Dios o de ley, ¿cierto? De ley de Dios, sino que únicamente considerando al hombre y poniéndolo bajo estudio en cuanto a su mente, y a qué conclusiones podemos llegar si a través de la razón estudiamos al hombre y su comportamiento, sus relaciones, etc. Entonces es un esfuerzo consciente de alejarse de todo lo que signifique lo religioso y una explicación religiosa de esos fenómenos. Por otro lado, psiquiatría, también psique, alma, en este caso ya haciendo el tránsito hacia mente, y iatros, médico de la mente. Y ahí también tiene que ver con una visión, en este caso, más biologizante del hombre, si lo pudiéramos decir así, en donde se toma al hombre como, desde la perspectiva de la evolución, ¿cierto? Como un cuerpo, en que ese cuerpo tiene un cerebro que funciona de una cierta forma, con ciertas reacciones químicas, y por tanto puede tratarse aspectos del comportamiento, de las relaciones, con químicos o con medicamentos, con ciertos tratamientos que ayuden en ese sentido. Ahora, me acuerdo de una imagen que pusieron una vez en las redes sociales donde salía un cerebro con una columna vertebral y decía, este eres tú. Todo lo demás está hecho para proteger y para este cerebro y esta espina dorsal y hacer que eso funcione. Es una visión tremendamente materialista del hombre, como si el hombre fuera su cerebro y su columna vertebral, solamente un conjunto de reacciones entre células coordinadas, ¿cierto? O órganos. Y claramente si entendemos así al hombre vamos a llegar a conclusiones muy distintas de las que llegamos si es que lo vemos desde la antropología bíblica, es decir, el estudio del hombre según la palabra. Entonces, ahora no podemos negar, hermanos, que cuerpo y alma están en una unidad. Entonces, lo que pasa en mi cuerpo afecta al alma y viceversa. Por ejemplo, si usted se pone nervioso, le sudan las manos, ¿cierto? Si usted está angustiado, le salen lágrimas. O si usted tiene dolor, tiene cierto malestar físico también. En fin, hay una reacción mutua, ¿cierto? O una retroalimentación entre lo que ocurre en el cuerpo y el alma. Y por tanto, sí va a haber estados de mi cuerpo que puedan producir malestares en mi alma. Por ejemplo, algún desequilibrio químico sí puede fomentar que yo me sienta desanimado. Pero eso no significa, hermano, que yo estoy determinado por eso. A eso quiero llegar. El estar desanimado no se explica solo porque yo tengo un problema químico en mi cuerpo. Eso puede predisponerme o hacer más fácil que yo caiga en eso, pero yo, en definitiva, soy responsable de cómo reacciono ante eso. Si a usted le duele la cabeza, eso no significa que está justificado de estar enojado todo el día en su casa.
Si usted se enoja es pecado. Usted es responsable de cómo reacciona ante eso. Si usted tiene hambre, eso no significa que le puede gritar a todo el mundo en su casa, ¿cierto? Y perdona ahí si es que lo he hecho. Pero el tener alguna sensación en mi cuerpo, algún estado físico o químico en mi cuerpo, no implica que yo necesariamente en mi alma voy a tener tal o cual reacción. Entonces, eso es lo que también debemos evitar. ¿Podemos ayudarnos con tratamiento? Sí, porque son medios que Dios ocupó, o sea, o que Dios estableció en cuanto a, como hemos dicho, de la creación, poder encontrar soluciones o mejoras para nuestra vida. Pero distinto es verlo de un punto de vista ya sea materialista, que el hombre es solo un cuerpo que tiene reacciones, ¿cierto? De un punto de vista que se aleja de la religión, como es la psicología en su origen, o de un punto de vista determinista, es decir, si tengo cierto estado, entonces voy a reaccionar así, o voy a actuar así. Hermanos, también, bueno, no olvidar, hermanos, que debido a nuestra herencia venimos dañados. Y como bien explicaba Pastor Ale, no solamente nuestro cuerpo muchas veces, también nuestros afectos. Siendo uno, como hombres, ¿cierto? Somos bipartitos, estamos hechos así, pero traemos una herencia dañada. Tenemos ciertas tendencias, unos quizás a ciertos pecados, otros a otros. Luchamos con distintas cosas. Pero voy a decir algo que es un poco polémico, pero bueno, varios pastores lo mencionan así, y es polémico por lo que tenemos en nuestra mente de este término. No existen las enfermedades mentales. Es decir, ¿cómo? Si el médico me dijo. Entonces, en estricto rigor, lo que sí existe son problemas físicos, objetivos, que probablemente me están afectando para yo tener ciertas conductas. Y ahí, claro, cuando una mujer, por ejemplo, da a luz, pierde mucha sangre, y eso la lleva a tener ánimos de decaimiento constante. ¿Qué quiere decir eso? Que necesita reponer un químico, ¿estoy bien, Pastor Pablo? Químico podría ser, un elemento en su cuerpo. Pero eso no quiere decir que ella entonces, debido a eso, tenga una enfermedad mental, es decir, que mente, entendiéndolo como alma necesariamente, que ella tenga un problema en su alma, en su mente, en su interior, y por lo tanto necesite un tratamiento para aquello. Ahora, ella puede a través de esto, como bien decía Pastor Ale, y quise usar ese ejemplo porque es muy común, puede manifestar enojo, ira, rabia. Eso se llama pecado, hermano. Eso se llama pecado. Y ahí no hay psicólogo, ni psiquiatra, ni pastilla. Ahí ella necesita ir a la palabra del Señor con fe, arrepentirse, y será, dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Entonces, eso es fuerte, porque lo que ha hecho la psicología y la psiquiatría en un sentido es establecer principios de vida que no son correctos. A nosotros no nos determina nuestro entorno, hermanos. Nosotros no somos malvados o caemos en estos pecados que hemos dicho o tenemos estas condiciones según su lenguaje del alma, de la mente, debido a nuestro entorno. El entorno puede motivar ciertas cosas, pero el problema está en nuestro corazón, hermanos. En nuestro corazón, y ahí solamente el Señor puede transformar nuestro corazón. No, yo solo quiero agregar algo, hermanos, que ante las angustias de nuestra vida, nuestras pérdidas, el mundo está ofreciendo un buffet de soluciones relacionadas obviamente a los farmacéuticos, a los químicos, ¿cierto? Usted está deprimido, esta es la solución. Usted perdió un familiar, tome acá, tiene esto. Anda agitado, tiene esto. Su hijo está distraído en el colegio, tome esto. Sí, es así, hay un buffet. Pero cuando vemos, por ejemplo, uno de los libros que nos habla constantemente al alma y cómo lidiar contra nuestras emociones, que son los Salmos, hermanos, encontramos ahí refugio, solución, y sin duda llegamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, hermanos, tener un corazón abierto a que las emociones con las cuales nosotros lidiamos en sí mismas no son pecaminosas. Sin duda vamos a llorar a veces, vamos a estar angustiados, vamos a tener tristeza y otras veces alegría. Y generalmente la alegría no la escribimos como algo que nos pueda hacer pecar, más lo otro, ¿cierto? Pero incluso podemos alegrarnos por cosas pecaminosas. Entonces nuestras emociones, hermanos, deben ser, ¿cierto?, llevadas por el río de la gracia hacia el Evangelio. Entonces, en ese sentido, hermanos, sí la palabra nos da soluciones claras cuando tenemos angustias, pérdidas, tristezas. Sí, igual también sabiendo como
que este es un formato muy limitado, hermano, no se puede hacer acá un libro. Sí, tener cuidado de interpretar las cosas más allá, ¿cierto? Se acaba de decir que no existen las enfermedades mentales, ahí podemos profundizar mucho más sobre eso, ¿cierto? Porque hay estados, por ejemplo, permanentes, como, no sé, por la esquizofrenia o otro tipo de cuadros que uno podría decir, bueno, esta persona está constantemente funcionando así, o hay una disfunción en su alma y cuerpo, entonces no significa negar ese tipo de estados, pero sí explicarlos correctamente desde la palabra. Claro, no entender mente, porque eso sería una enfermedad cerebral, pero no entender mente, y ese es el engaño y debemos tener cuidado. Invisiblemente ellos lo dicen, quizá inconscientemente porque le han enseñado también así a los médicos, pero no entender mente como alma, hermano. Cuidado con eso, porque eso serían enfermedades del cerebro, ¿cierto? Pero lo que es el alma es, y aunque llamen mente, ellos le dan el tratamiento de alma a la mente. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque para ese tratamiento solo es suficiente la palabra del Señor. Y yo sé que estamos bien limitados de tiempo, pero quería hacer una mención sobre, sin duda ha crecido la tasa de problemas de conducta, de atención en los niños. ¿Sí? Es cosa de ver, en todos los lugares eso ha crecido. Y claro, por un lado, hermanos, hay explicaciones que vienen desde ahí. Decía un pastor ayer que a un miembro de su iglesia le querían dar el cargo, no dijo médico del alma, pero en un consultorio, no me recuerdo el título, pero tenía que ver con esto, era como un pastor de la comunidad, pero era a través de la psicología. Y el gobierno está haciendo esto en los consultorios, en los colegios, y entonces se ve un mal en un niño e inmediatamente se dice, esta es la enfermedad que él tiene de la mente. Entendiendo nuevamente que ellos ven mente muchas veces como alma. Cuando son condiciones pecaminosas, muchas veces, no siempre, hermanos, en nuestros hijos. Y debemos tener cuidado, hermanos, también, estar muy atentos a no estar llevando a nuestros hijos y creyendo que su pecado remanente y su conducta pecaminosa, su porfía muchas veces, su arrogancia, su maña, no sé si se entiende la palabra maña, ¿qué sinónimo podría ser? Pero que es una persona que no quiere obedecer y que por eso se frustra rápido y hace pataletas, es porque el médico dijo que él tiene tal condición. Debemos tener cuidado, analizarlo conforme a la Escritura, orar por aquello, pedir consejería, y fuera de eso sí, hay casos en los cuales nuestros niños, hermanos, nuestros hijos, amigos, familiares, pudiese ser que tienen un problema físico interno en su cerebro y debe ser tratado, sin duda. Pero tenemos que estar atentos respecto de esa distinción y con ánimo, hermano, porque también hay esperanza para ellos en el Evangelio. Bien, pastores, gracias por las respuestas a esta sesión y glorificamos al Señor por esta serie. Con esto se da finalización a la serie Verdaderamente Libres. Vamos a finalizar con un texto, 1 de Pedro 2:16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Amén. Por cierto, hermanos, que en nuestro andar cristiano siempre van a surgir más dudas, más preguntas. Y aquí están también nuestros pastores para dar esa consejería por temas puntuales y específicos, pero creo que todos nos llevamos principios generales para dilucidar, para tener sabiduría sobre cómo atender cada uno de estos temas. Vamos a finalizar con una oración. Pastor Pablo, si puede guiarnos en una oración. Nos ponemos de pie, hermano. Padre Celestial, te damos gracias por hacernos libres por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a usar esta libertad para glorificar tu nombre, para hacer bien a tu pueblo y sin duda, Señor, poder servirte mejor en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú moldees nuestra forma de pensar, de meditar, de decidir. Señor, aún hay pecado remanente en nosotros y sin duda, Señor, somos susceptibles a equivocarnos. Te pedimos, Señor, tu gracia. Te pedimos, Señor, la sabiduría de tu palabra en nuestras vidas porque la requerimos, Señor, esa sabiduría de lo alto. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.